Me parece muy importante que estemos aquí juntos tratando de pensar algunos temas. Muy importante también pensar cosas como la que acaban de decir acá los compañeros de enfermería. Un golpe más dentro de todos los golpes que venimos recibiendo quienes vivimos del trabajo y además golpes pensados, golpes no espontáneos, golpes que tienen objetivos de diversa índole. Y bueno, quizás mi intervención es tratar de aportar algunas cuestiones para pensar justamente estos golpes, ¿no?, que nos están dando. No me quise poner muy en una cuestión de datos hiperacadémicos porque hay cosas publicadas, porque se pueden leer, así que quizás compartir en el tiempito que tengo acá algunas cositas. Bueno, básicamente lo que yo me quisiera centrar y comentar algunas cuestiones que están relacionadas con las investigaciones que venimos realizando en el marco de nuestro programa de Salud, Subjetividad y Trabajo de la UNLA, en torno de los despidos masivos y la precarización laboral en la Argentina, ¿no? Es por eso que voy a comentarles algunas cosas quizás medio rápido, pero para que luego tengamos tiempo. En primer lugar, algunas cuestiones de partida. La primera es que nosotros partimos de la base de que los despidos masivos son parte de una estrategia dirigida a la instalación de un nuevo modelo de acumulación que requiere necesariamente del disciplinamiento de quienes trabajan o de quienes viven del trabajo, como dice Antúnez. Y el objetivo, que bastante logrado está en parte, es justamente reducir el costo de la mano de obra de la Argentina, que tenía el salario más alto de América Latina hacia fines del 2015 y que actualmente está en el cuarto lugar, e imponer una nueva cultura en relación al trabajo que anula derechos laborales y sociales. Ustedes saben que la Argentina tenía hasta hace poco la tasa de sindicalización más alta también de América Latina. Estos datos son importantes porque si no, no adquiere lógica lo que está pasando. Entonces me parece que hay que contextualizar. Entonces, para nosotros los despidos más bien no son un acto en sí, un hecho en sí, sino un punto de inflexión en un proceso que es bastante más amplio, que excede a los trabajadores directamente implicados y que impacta en quienes siguen trabajando, en quienes mantienen su empleo, mejor dicho. Entonces nosotros tomamos un continuo que tiene muchos grises, pero que va o que afecta, o tomamos en verdad dos poblaciones discretas que son por un lado los despedidos y por otro lado los que la literatura denomina sobrevivientes. ¿Y quiénes son estos sobrevivientes? Son quienes después de despidos, después de una reestructuración con despidos, conservan su empleo, pero por lo general son precarizados y son amenazados en su estabilidad. Muy rápidamente voy a comentar algo que enorme cantidad de la literatura específica sobre el tema, es decir, de los impactos de los despidos y de la precarización en salud, no solo confirma, sino que reconfirma, no sé ya cómo decirlo, en todo el mundo. Incluso en países de la Unión Europea, que tenían un colchón un poquito más alto que el nuestro y que además tienen seguro de despidos, hay un montón de investigaciones que reconfirman el impacto de los despidos y la precarización sobre la salud y la salud mental. Solo para enumerar rapidísimamente algunos puntos, podríamos de cada uno de ellos decir un montón de cosas. Obviamente el aumento de la intensidad y de la carga de trabajo es un elemento centralísimo que obviamente lleva al agotamiento físico y psíquico. La vivencia de inseguridad en el empleo es una variable central que tiene efectos gravísimos en la salud y en la salud mental. Hay muchas investigaciones sobre esto. El aumento de la presión y de la intensidad generan además un aumento de los accidentes de trabajo. Hay mayor mortalidad cardiovascular, hay mayor cantidad de situaciones de acoso, de violencia, de intimidación, de discriminación y obviamente mayor conflictividad e inadecuación entre el trabajo y la vida personal, la familia. Ahora bien, a mí lo que me interesa focalizar acá es algo que
nosotros llamamos la fabricación de precarios. Nosotros sostenemos que el de este disciplinamiento del que hablé al inicio tiene un objetivo central y es justamente la fabricación de personas, de trabajadores y trabajadoras precarios y más en general de vidas precarias, de existencias precarias. Que no solo padezcan la precariedad, sino que además la acepten y se resignen a la precariedad. Este es el proceso que está en curso. Entonces, el disciplinamiento no puede pensarse solamente desde un punto de vista económico, es un error. Nosotros tenemos que incorporar una dimensión que, como decía Margaret Thatcher, miren a quién voy a citar, hay un trabajo que es sobre las almas. Es una fabricación de subjetividades subalternizadas. Entonces la pregunta que creo nos tenemos que hacer y empezar a trabajar en eso es ¿cómo se fabrica un renunciamiento disciplinante o cómo se fabrica esta aceptación de la subalternidad? Esto tenemos que tratar de pensar. Para eso yo voy a tomar las modalidades de los despidos que están teniendo los despidos y cómo condicionan a los que siguen trabajando. Esto les cuento muy rápidamente de la investigación que venimos haciendo y bueno, de ahí emergen estos comentarios, ¿no? En primer lugar, lo que es medio obvio a esta altura, pero cuando lo empezamos a investigar no era tan obvio, los despidos que nosotros vemos que están aconteciendo son despidos muchas veces arbitrarios que incumplen derechos laborales establecidos por ley, se llevan frecuentemente a cabo de manera violenta, con fuerzas de seguridad a veces, y además son acompañados de una estigmatización social que es parte central del operativo porque se adjetiva negativamente a quienes son despedidos, a su manera de ser, a su manera de trabajar o de no trabajar, ¿no? Y a su posición eventualmente político-ideológica. Entonces se activa ahí un aparato muy, muy grande de propaganda y de estrategias de distorsión comunicativa, que son centrales en el operativo de disciplinamiento. Fíjense que los despidos están siempre presentes en la cuestión del uso de la humillación, el acoso y el desprecio. De quienes se quiere despedir antes de ser despedidos, ¿no? Con quienes venimos viendo, se utilizan estrategias de desestabilización muy específicas, ¿no? Amenazas de despido, acosos planificados, placardización, en muchos casos no darles tarea durante meses, el chantaje, el ninguneo, etcétera. Y con los ya despedidos se instrumentan campañas directamente de humillación, salen en los medios públicos, ¿no? Son los ñoquis, son los que viven del Estado, son los choriplaneros, en fin, lo que ustedes quieran, y toda una serie de figuras que se oponen a la del trabajador meritocrático, el emprendedor, etcétera, ¿no? Bien, pregunta, ¿a qué obedecen estos mecanismos de implementación de los despidos? ¿O qué es lo que buscan erosionar? Y acá la cosa central, que quizás sea obvia, pero que me parece que hay que tener en cuenta para el trabajo que nosotros hacemos con la salud, como trabajadores y como prestadores de salud, y como gente que está pensando en estos temas, es que no hay posibilidad de disciplinamiento sin previa fragilización subjetiva. Nosotros como trabajadores también estamos siendo fragilizados subjetivamente. Es decir, que la producción de un estado de amedrentamiento es necesaria para disciplinar. Y esta se implementa por medio de estrategias de desestabilización subjetiva como los despidos masivos, como lo que, por ejemplo, comentaron los compañeros de enfermería, entre muchas otras cosas. Y las amenazas de precarización y de desocupación son centrales en esta producción de fragilización. Muy brevemente les quiero contar, quizás algunos de ustedes conocen, los que no, lo recomiendo. Hay un libro de Naomi Klein, ya un poco viejo porque es del 2007, que se llama La estrategia del shock. Hay una peliculita que también anda por YouTube. Y que esta periodista canadiense, ¿qué dice ahí? Ella habla de capitalismo del desastre y dice que este capitalismo del desastre tiene como objetivo central lo que ya conocemos nosotros de sobra, los argentinos, que es el desmantelamiento del estado de bienestar, si es que algo de eso existió alguna vez, digamos, y la promoción global del neoliberalismo, y que esta terapia
del shock, económica del shock, se estrenó por primera vez en los 70 por Friedman y Pinochet, con el golpe en Chile. Luego siguió en otros lados, Thatcher, Inglaterra, Argentina, por supuesto. Ahora bien, es interesante porque lo que comenta esta autora es que para imponerse este capitalismo del desastre necesita condiciones políticas autoritarias o al menos necesita de un vaciamiento democrático de los procedimientos democráticos y o de acontecimientos traumáticos que rompan las reglas democráticas. Estos shocks pueden ser distintas cosas, puede ser un ataque terrorista, una guerra, una debacle del mercado, un default, qué sé yo. Pero es interesante, dice ella, que las sociedades en estado de shock renuncian a valores que de otro modo defenderían. Entonces, Klein piensa esta estrategia del shock en analogía con la tortura. ¿Y qué pasa? Dice, ¿la tortura qué busca? Busca llevar a quien es torturado a un estado de regresión, de vulnerabilidad, de desamparo infantil, lo que algunos, tristemente algunos, han denominado desamparo aprendido. Los psicólogos de la APA que participaban en las torturas. Y en definitiva, fíjense que el proceso termina en que las personas renuncian a defenderse, ¿no? Es un recurso muy clásico de la guerra psicológica, bastante medio viejo diríamos, que consiste en generar sentimientos de inseguridad, de imprevisibilidad, de impotencia y por ende, insisto, no hay disciplinamiento sin fragilización subjetiva. Entonces, para disciplinar, para que esto tenga éxito, es necesario poner en duda el sujeto, los valores de los sujetos, su identidad y sus convicciones. Una frase que me gusta a mí citar, que es de Pavlovsky en la obra de teatro del señor Galíndez, para pensar lo que está pasando en los lugares de trabajo con los despidos masivos y la precarización. Dice, por cada uno que tocamos, 1000 paralizados de miedo. Nosotros actuamos por irradiación. A mí me parece importante tener en cuenta el modo de operar de esta frase. Entonces, para tratar de dibujarlo en un esquema un poco esquemático, pero bueno, es medio lo que vengo diciendo, disciplinamiento, despidos masivos, amenaza claramente de desocupación, de precarización, que opera como un chantaje social, sin duda. Todo este clima de desocupación opera como un chantaje social. ¿Cómo? Fragilizando individuos, intentando inocular un nuevo sentido común que desarma esquemas referenciales previos relativos a la identidad en general, pero al trabajo en particular también, y sobre todo desestructurando los vínculos y la cooperación en los colectivos de trabajo específicos y en todo el tejido social. A nosotros nos interesa indagar lo que pasa, cómo se desestructuran los colectivos cuando una amenaza de precarización sobreviene. Y es impresionante, es hiperefectivo. Y eso es lo que está pasando, esto también ya se sabe que pasa así. Entonces, tenemos, fíjense, los procesos de fragilización que van en un proceso previo al despido mediante el desgaste y la fragilización de amenazas y estrategias de desestabilización. La amenaza de desocupación en general en las sociedades opera como un chantaje social. A esto se le suma una violencia primaria, que es el despido en sí mismo, a la cual se le monta una violencia secundaria, que es por un lado la culpabilización social y la desmentida que se le suele oponer, ¿no? Bueno, no tiene trabajo porque no laburó, porque no se capacitó, porque es un vago, porque no trabajó en su empleabilidad, etcétera, no importa. Fíjense cómo la estigmatización social trabaja para generar una victimización secundaria de quienes quedan afuera. Tema que tenemos que tener presente como agentes de salud. Y luego la indiferencia de la sociedad y muchas veces el colaboracionismo. No te metas, bueno, mirá que te pueden rajar a vos también, yo tengo familia, perdóname, te defendería, iría a la marcha, pero no puedo, etc. No importa. Por miedo, lógico, a perder el trabajo o no conseguirlo, ¿no? Estamos en esta situación.
Bien, me gustaría para ir cerrando comentar dos o tres cosas más vinculadas con categorías más generales. Una de ellas es que la fragilización tiene que ser pensada, a mi gusto, anudada a modalidades de subjetivación neoliberal actuales. De lo contrario, no se comprenden. Y hay dos grandes modalidades que operan en los espacios de trabajo que tienen que ver con la lógica neoliberal en el trabajo, que son, por un lado, la individuación y, por otro lado, la responsabilización. Sin estas dos modalidades no se puede pensar lo que ocurre en los espacios de trabajo. Cuando hablamos de individuación, estamos hablando de la individualización de todo, de hace unos largos años, 30, 40 años a esta parte en las organizaciones de trabajo. Individualización de la contratación, de la carrera, de la evaluación, de la producción, de los salarios, etc. Esto ha venido haciendo estallar a los colectivos y fragmentando a los colectivos de trabajo. Esto viene pasando hace mucho tiempo. Hay que tenerlo en cuenta. Y concomitantemente, como la otra cara de la moneda, la responsabilización del propio destino. Es decir, si vos sos empresario de vos mismo y sos un meritocrático, te tenés que hacer cargo de objetivos, cumplirlos, y si no tenés éxito, te haces cargo de las consecuencias. Bien. Entonces, ¿qué? Termino con esto. Me interesa pensar, me gusta usar estas dos palabritas medio inventos que usa un señor que es español que se llama Jorge Moruno y que él habla de emprendedores y de emprendedores. Y los emprendedores, porque somos todos emprendedores, pero somos emprendedores endeudados y cada vez más endeudados. Entonces somos emprendedores, ¿no? Y vamos a seguir siendo emprendedores. Y somos también emperdedores. Es decir, las figuras subjetivas actuales del neoliberalismo que la van con estas figuras del rendimiento, la competencia, la meritocracia, que generan justamente colaboradores culpables y deudores de algo que es imposible de devolver. Imposible de satisfacer, imposible de llenar. Justamente una innovación centralísima en las modalidades de dominación actuales es que justamente hacen coincidir el objetivo del rendimiento que te impone la organización de trabajo con tu propia percepción íntima del éxito. Y eso es mortífero. Tenemos que trabajar sobre esto. Tenemos que trabajar sobre esto para no ser política tonta. Bien, aquí termino, mucho para debatir, nuestro programa está acá y gracias entonces.